Capítulo 6, Azulejos. Era jueves o quizás viernes. Draco no estaba seguro. El tiempo se estaba convirtiendo en algo irrelevante, en un murmuro de horas olvidadas y días cuestionables. Y los patrones irregulares de Granger apenas sí ayudaban. No tenía idea a dónde se escabullía todas las tardes, pero estaba dispuesto a apostar que iba a la biblioteca, o a la sala común de Gryffindor, donde más podría ir. Dejando los privilegios de premio anual de lado, dudaba que fuera muy tonta para que caminara por los pasillos sin algún propósito. Donde quiera que estuviera, siempre regresaba a las 3 de la mañana, y él había dejado de dormir por eso. Sus movimientos siempre lo agitaban, así que se había dado por vencido y simplemente había empezado a esperar hasta que ella llegara para siquiera intentar dormir. Aún así, continuaba despertándose cuando la castaña estaba en la ducha. Había tratado de resistirse esa mañana, sabiendo que sus acciones eran completamente descabelladas y de alguna manera preocupante, pero los dolores de cabeza se habían vuelto cada vez peores. Los sonidos eran como una droga, y una muy efectiva en ese sentido. Solo con algunos gemidos húmedos de la bruja y el dolor en su sien disminuía. Con el tiempo había cedido a la ansiedad, y era ahí donde la mañana lo encontraba ahora, desplomado en el lugar de siempre, y sacrificando su dignidad por su dosis de gemidos del baño. Merlín sabía que lo había intentado, pero no podía evitarlo. Era un adicto, y lo despreciaba. Se puso de pie cuando escuchó la ducha apagarse, de repente tuvo ganas de gritarle a la sangre sucia, hasta hacerla llorar o que ella lo estuviera torturando con su varita. Granger era la única cosa en esa prisión que era temperamental, que podía cambiar, respirar, y pulsar. Ella continuó comportándose cortés con él en los últimos días, y él extrañaba que la sangre fluyera a su cabeza y a sus dedos. Añoraba ese fuego que agitaba su ingenioso temperamento, ansiaba verla molesta y pensar en una réplica poderosa, necesitaba saber que todavía podía ser el orgullo de Salazar y hacer sufrir a la mugrosa perra. Comprendía a la Granger agitada, eso era normal, pero ahora se estaba acostumbrando demasiado a las duchas de Granger y a sus gemidos matutinos. Se colocó un suéter negro, y salió de su cuarto lo más silencioso que pudo, se detuvo en la puerta del baño y miró el pomo con demasiada atención. Podía escuchar sus pies descalzos pisando el suelo de baldosas y trató de pensar en un tema para discutir. A la mierda, improvisaré sobre la marcha. El pomo de metal se sacudió, y sintió que el entusiasmo comenzaba a provocar sus sentidos, la adrenalina cosquilleaba en su cuerpo con la promesa de encontrar una buena pelea. La puerta se abrió y él entró violentamente antes de que ella pudiera salir, para capturarla a propósito. La sorpresa se exaltó en los rasgos de ella mientras tropezaba lejos de él, deslizándose sobre la cerámica húmeda y perdiendo el equilibrio. Fue un instinto el de agarrarla para que no se cayera. Solo eso, un reflejo, nada más. Pero su propio equilibrio se vio comprometido, y en un santiamén ambos estuvieron tumbados en el suelo en un charco de agua, resbalándose en direcciones opuestas, él golpeando su cabeza contra el marco de la puerta, y ella deteniéndose a centímetros de la bañera. ¿Qué estás haciendo, Malfoy? Hermione dijo agitada, recuperando su aliento sobresaltado, casi me matas del susto. Maldita sea. Murmuró él, aspirando el aire a través de sus dientes, mientras se tocaba atrás de su cabeza. Torpe perra. Me agarraste. Ella protestó, asegurándose de que estaba adecuadamente tapada con su bata de baño. ¿Qué demonios? Me despertaste. Él mintió, estremeciéndose cuando se dio cuenta que un poco de sangre manchaba la punta de sus dedos. Mierda, Granger. Siempre te asustas así. Bueno, normalmente nadie me ataca mientras salgo de la ducha, resopló enfadada, tratando sin éxito de apoyarse sobre sus talones. ¿Cuál es tu problema? Tú. De pronto fue consciente de lo fuerte que el aroma de ella estaba presente en ese lugar, fresco y espeso entre el vapor persistente. No pudo evitar respirar hondo, esperando que ella lo viera más como él estaba intentando controlar su ira. Pero joder, era embriagador, se enredaba alrededor de su lengua y podía en realidad saborearla, pero el sabor a cereza le recordaba a quién le pertenecía.
gruñó, no tengo ningún problema. Entonces, ¿por qué demonios me agarraste? Cuestionó ella acaloradamente. Merlín, eres un cretino. Es tu culpa. Él le discutió, aunque se preguntó qué tan amenazador podía ser desplomado y mojado en el suelo del baño. Tú eres la que se cayó. ¿Por qué me asustaste? Repitió, rindiéndose al deseo infantil, palmoteando un poco de agua para salpicarlo. De alguna manera logró tirarle a su rostro, y no pudo evitar reírse cuando una gota resbaló por su ceja arqueada. Ustedes los de Gryffindor son tan maduros, arrastró las palabras con un perfecto sarcasmo. Es realmente patético. Oh, cállate. Ella refunfuñó, recargándose en su pie con un poco de dificultad para levantarse. Con las piernas temblorosas, Hermione le lanzó una mirada severa y trató de hacer su salida, pero unos dedos largos engancharon su tobillo haciendo que cayera contra el suelo otra vez, aterrizando en una posición incómoda que hizo que su coxis tronara. Se quejó de dolor y se frotó la espalda, abriendo los ojos justo para ver la sonrisa petulante de Malfoy, y eso es maduro. Siseó con otro quejido. Me importa una mierda, él resopló, pero su expresión arrogante se deshizo cuando ella le volvió a echar más agua en su rostro. Hermione sonrió de nuevo, demasiado perdida en la situación surrealista para resistirse. No pudo recordar exactamente cómo casi la pelea juvenil de agua había comenzado, pero se imaginó que sería un espectáculo bizarro de ver. Draco frunció el ceño mientras absorbía la sonrisa divertida de Granger, y mientras que el nuevo arco de sus labios le sentaba bien, era realmente desconcertante. Era como si ella hubiese tropezado con algunos de sus secretos y estaba esperando el momento adecuado para arrojárselo a la cara. Dominó sus rasgos para regresar a la expresión de fruncir el ceño, decidiendo que había dejado ir esto demasiado lejos por mucho tiempo. Deja de ser tan. Estás sangrando, ella lo interrumpió y su ceño se endureció cuando ella se deslizó un poco más cerca. Justo ahí, en tu oído. ¿Y? Él cuestionó, observando cada movimiento mientras ella continuaba acercándose más. ¿Qué demonios estás? Solo déjame echarle un vistazo, ella murmuró, sufriendo una caída indignante para arrodillarse a su lado. Su aliento era tibio contra su oído y él trató apartarse. No te muevas, demandó ella firmemente, metiendo la mano en el bolsillo de su bata para sacar su varita. Solo déjame curar esto. No quiero que estés sangrando por toda la habitación. Él se puso rígido, pero se mantuvo firme aún cuando sintió la magia calmar el escozor del pequeño corte, o quizás era su aliento de nuevo, no tenía idea. De cualquier manera, la sensación era agradable, y no se había sentido así desde la última vez que había tenido el efecto reconfortante de magia contra su piel. Por otro lado, hacía mucho tiempo más que no había sentido algo como sus dedos contra su cuello, delicados y completamente inocente. Sus párpados se cerraron un poco e inhaló de nuevo para robarle un poco más del aroma adictivo. Todo lo que necesitaba era unos sonidos que ella hacía en la ducha y sus sentidos dejaban de hacerle frente. Ahí está, Hermione suspiró, apartándose un poco de él para inspeccionar su trabajo. Así está mejor, se siente bien. Sus instintos de Slytherin inundaron su mente como un mecanismo de defensa, advirtiéndole que ella estaba demasiado cerca. Lo estaba haciendo de nuevo, jugando con su mente con gestos de bondad, y se negó a creer que ella lo hiciera sin segundas intenciones. Nadie podía ser tan puro en el clima actual y no es paranoia cuando uno estaba en territorio enemigo. Aléjate de mí, dijo con desdén, empujándola para apartarla. Te dije que no me tocaras. Pero yo solo. Dije que no me tocaras, mierda. Gritó, poniéndose de pie tan rápido que se mareó. Le lanzó una mirada furiosa a la castaña, dispuesto a escupir las cosas que había planeado decirle antes, pero su voz no pudo pronunciar nada. La bata de baño de ella se le había subido un poco más por el empujón, mostrando más sus piernas y revelando uno de sus hombros de color cremoso con un salpicón de pecas que se veía delicioso como chocolate rallado. Sus rizos empapados estaban pegados contra su cuello y el borde de su cara como un caramelo estirado y cada centímetro de su piel expuesta se tiñó con un almizcle rosáceo.
Granger era completamente diferente en el resplandor de la ducha, más animada y aún así ridículamente inocente en su bata de baño tan amplia. Era demasiado atractivo. A la mierda con esto, gruñó para sí mismo, se giró sobre sus talones y salió airado del baño para dejar atrás a una bruja muy confundida. Hermione parpadeó mientras los restos de su sombra la abandonaban en el suelo frío, dejando a su cerebro cavilando con lo que había pasado exactamente allí. El comportamiento de Malfoy se había vuelto cada vez menos agresivo con cada día que pasaba, probando que el consejo de una madre a veces valía la pena. Actuar civilizadamente había sido claramente el camino correcto. Ahora él solo era simplemente irritable y resentido, pero aún no podía decidir si había perdido su voluntad de pelear o se estaba adaptando a su difícil situación. Adaptándose a ella. Esperaba que fuera lo último. Hermione se encontró conteniendo una risita cuando una imagen de un Malfoy siempre elegante deslizándose por el suelo apareció en su mente. Por más que respetara al profesor Flitwick, ella ya había dominado el encantamiento engorgio. Hace unos meses atrás, así que su concentración había comenzado a fluir de forma natural. La mañana le había hecho dar cuenta de que su rubio huésped no era tan amenazador como había creído, y no podía dejar de encontrar la transformación un poco intrigante. Seguía siendo un cretino de proporciones épicas, sin embargo, su temperamento se había calmado. Era casi imperceptible, pero ahí estaba, grabado en su rostro pálido, suavizando su postura. La rabia y el fuego que estaban siempre presentes cuando él le gritaba se habían desvanecido, y tenía la sensación de que él simplemente buscaba pelearse con ella por principios y por rutina. Por otro lado, eso solo podría ser su optimismo interior, pero no podía dejar de pensar que la sonrisa de Malfoy más temprano había sido una buena señal. Luces un poco más relajada hoy, Neville comentó, haciéndola brincar. Buenas noticias. No, ella negó con la cabeza, sintiéndose un poco culpable. Solo que tuve un buen descanso, pero Harry pronto me enviará una lechuza. Te haré saber cuando me llegue. Gracias, él sonrió, volviendo a intentar agrandar la estatuilla que le habían dado en la clase. Ella lo observó con una ternura lejana mientras los minutos pasaban. Era la última clase del día, y la mención de Harry y Ron había despertado la determinación de meter la nariz en un libro para ayudarles con su tarea. Cuando Flitwick dio por terminada la clase, le hizo un gesto rápido de despedida a Neville antes de dirigirse a la puerta, para empezar su lectura. Sin embargo, un rostro familiar en el corredor detuvo sus pasos y sintió que un miedo se apoderaba de su pecho cuando vio la expresión alarmante de la directora. Señorita Granger. Los muchachos. Hermione dejó escapar, abriendo los ojos desmesuradamente. Harry y Ron están. El señor Potter y el señor Weasley están bien, le aseguró la profesora, y la bruja más joven lanzó un suspiro tembloroso. Sin embargo, tengo malas noticias. Hermione se percató que el rostro de la mujer le recordaba preocupantemente como cuando había sido el funeral de Dumbledore. Se acercó nerviosa bloqueando el ruido de los estudiantes que regresaban a sus dormitorios. ¿Qué sucede? Preguntó en voz baja. Todo está bien. Creo que lo mejor será que lo hablemos en mi oficina. Él estaba sentando en el mostrador de la cocina de nuevo, golpeando el dedo índice al ritmo de las agujas del reloj. La aguja de los minutos acababa de moverse a 3 minutos pasada las 6, y Draco miró el reloj sospechosamente. Sin duda el artilugio no funcionaba correctamente, pero era casi imposible para los relojes mágicos. Sin embargo, la posibilidad de que Granger llegara tarde era aún más incomprensible. Había terminado de comerse el caldo de verduras que ella le había dejado una hora atrás, anticipando su regreso como él había planeado para rectificar el percance que había ocurrido en la mañana. Aún no podía creer cómo había actuado, como algún niño idiota que se divertía con los charcos de la lluvia. Era de extrañar que ella estuviera empezando a relajarse en su presencia cuando él se estaba comportando de una manera tan tonta. Bueno, eso tenía que ser rectificado. Sabiendo que los Gryffindors tenían un fetichismo por las amistades, eso solo la alentaría a que fuera más civil con él. Era una sangre sucia y, encarcelado o no, él era superior. Granger tenía que recordar eso.
Tenía que recordar que estaba por debajo de él. En sentido figurado, por supuesto. Bueno, ese había sido el plan, pero ella llevaba más de una hora de retraso. Si podía pensar en un rasgo positivo asociado a Granger, además de su intelecto, ese sería su capacidad de siempre ser puntual. Él odiaba a las personas que eran impuntuales o desorganizadas. Así que, ¿dónde demonios estaba? La habitación se empezó a sentir extraña con su ausencia, y se volvió a preguntar de nuevo si eso podría ser paranoia. El aire se sentía húmedo y juraría que el aroma de Granger empezaba a desaparecer. Por razones que se negó a abordar, no le gustaba la idea. Estaba pensando en meterse a la ducha para calmar su repentina ansiedad cuando la puerta finalmente se abrió. ¿Dónde carajo habías estado?, preguntó, saltando del mostrador como un lobo que atacaba. Ella ni siquiera lo miró. Granger. Te estoy hablando. Aún nada. Un gruñido retumbó agitando detrás de sus amígdalas mientras avanzaba hacia ella, alzó una ceja cuando notó la caída de sus hombros como si estuviera derrotada. El ángulo de su cuerpo y su melaza de cabellera le cubría la mayor parte de la cara, y Draco trató de moverse para obtener una mejor visión, descubriendo que la bruja estaba temblando. Inconscientemente desaceleró sus pasos cuando escuchó una respiración ahogada escapar de su boca. No era exactamente un sollozo, pero se le acercaba. Se detuvo a unos pasos de la chica, paralizado cuando la luz atrapó dos pequeñas gotas que caían de su velo de rizos. Lágrimas. No había esperado eso. Parpadeó y se regañó a sí mismo en silencio. Allí estaba de nuevo, vacilando como un débil idiota. Recordó el tiempo cuando ver llorar a la sangre sucia le había causado más que placer y quiso revivir eso. Necesitaba volver a vivirlo para que no se perdiera por completo. Te hice una pregunta, Granger, continuó bruscamente, frunciendo el ceño cuando ella se estremeció con su voz. ¿Por qué demonios llegaste tarde? Ahora no es el momento, Hermione murmuró, ocultando su cara. Solo. No me interesa si es el momento apropiado para ti, Draco respondió rápidamente, bloqueándola cuando ella trató pasar junto a él. Te hice una pregunta. Malfoy, basta, se alejó de él antes de que él pudiera ver su rostro. Déjame pasar. ¿Por qué las lágrimas, Granger?, preguntó, decidiendo que burlarse un poco podría incitar una reacción satisfactoria. Weasley se folló a Brown otra vez. Déjame en paz, hizo gárgaras, su voz profunda con sollozos atrapados. Por favor. Malfoy, solo déjame. No, dijo con desdén, aunque, su por favor, había sido un poco chocante. ¿Por qué estás llorando? Te ves jodidamente lamentable. Malfoy. Contéstame. No. Gritó ella, levantando la cabeza, déjame en paz. Sus labios temblaban mientras examinaba las facciones de ella, sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y sus ojos estaban rojos e hinchados. Su mirada lagrimeando era distante y suplicante, y la concentración de él se redujo a sus labios temblorosos que estaban abiertos ligeramente revelando una línea de abolladuras donde ella debió haber masticado su labio inferior. Era extraño verla así. Granger era conocida por ser el miembro templado del trío pretencioso, pero de repente se había vuelto tan frágil. Vulnerable. Debería haberlo disfrutado. Debería de hacerlo sentir victorioso, dándole una hermosa oportunidad de inspiración de ridiculizarla. Pero no fue así. En su lugar, encontró la escena bastante inquietante. Hermione aprovechó la confusión y pasó junto a él, evidentemente en un intento de encerrarse en su dormitorio y sobrellevar su dolor en paz. Pero el rubio no estaba dispuesto a dejar el tema. No tenía idea de si era para continuar con sus burlas sin sentido o quería alimentar su curiosidad, pero ellos aún no habían terminado. No he terminado contigo. Draco gritó, adelantándose a ella para bloquearle la puerta. Dije que no he. Pues yo sí he terminado. Lo rechazó, ahogándose en un grito sofocante. ¿Por qué demonios no puedes dejarme simplemente en paz? Me gusta verte suplicar, le dijo en voz baja, oscuro. Responde mi pregunta.
No te lo diré de nuevo, Malfoy, le advirtió, aunque su estado actual no daba el aspecto de amenaza usual. Muévete o haré que te muevas. Inténtalo, la desafió, agarrando su muñeca antes de que ella pudiera hurgar en su bolsillo. No eres tan jodidamente ruda sin tu varita, no. Suéltame, tartamudeó, tratando de alcanzar sin éxito su varita con la otra mano. De todas maneras, no puedes usar mi varita, esta está encantada para. Ya lo suponía, la calló, torciendo su brazo en un ángulo incómodo para sacarle un pequeño grito. Ahora, dime. ¿Por qué demonios estabas llorando? Draco había olvidado su otro brazo. Un estúpido error teniendo en cuenta realmente la historia entre su rostro y el puño de ella. Giró su forma pequeña rápidamente y logró pegarle en la mandíbula, no particularmente fuerte, pero sí lo suficiente para hacerlo tambalear y liberarla. Con un movimiento de sus túnicas, sacó su varita y le lanzó un hechizo que lo envió volando hasta aterrizar en el baño. Un fuerte golpe hizo eco a través de los azulejos. Se quedó sin aire y sus costillas le dolían por el golpe, pero mareado y todo levantó lentamente la cabeza para estudiarla. Sus ojos brillaban como la ceniza en erupción al verla en el marco de la puerta, la ira de ella estaba solamente empañada por el velo de sus lágrimas. El cuerpo de la bruja estaba temblando violentamente, sus músculos estaban agarrotados y su respiración agitada salía de su boca en fuertes bufidos. Draco estaba desorientado por el hechizo y le echó la culpa a eso por el pensamiento aleatorio que cruzó por su mente, nunca se había visto tan viva. Te dije que me dejaras en paz. Le gritó, y él pudo observar cómo ella estaba permitiendo que sus emociones la dominaran, bastardo idiota. Sabía qué se había pasado con ella, era tan notoriamente obvio con su postura enfurecida y la incontrolable chispa en su mirada. Estaba a un comentario sarcástico de explotar, y cada instinto le gritaba que tuviera en cuenta el fatal ángulo de su varita. Sin embargo, su Slytherin interior le recordó su comportamiento patético y ridículo con Granger en los últimos días, y el insulto familiar salió a trompicones de su boca con facilidad. Asquerosa maldita sangre sucia. Algo se rompió en ella, Draco lo observó, tenía un destello de algo oscuro en sus ojos, algo casi salvaje. Intentó moverse, pero otro ataque de ola de náuseas del ataque Granger le tiró del cerebro, y entrecerró los ojos para tratar enfocarse en ella. Sangre sucia, repitió Hermione con un murmullo ronco, elevando un poco su varita. Él escupió un gruñido sobresaltado mientras ella clavaba la punta de la varita en la palma de su mano, arrastrándola por su piel para crear una fina abertura roja. Luego irrumpió en el baño, acercándose a él y mostrándole su herida fresca. Él miró con fascinación mórbida como una cinta de sangre se deslizaba por su dedo medio y dos perlas de color rubí cayeron contra el suelo de marfil junto a los pies de Malfoy. ¿Encuentras esto sucio? Hermione preguntó con un tono vacilante, agachándose para quedarse a su nivel. ¿Crees que mi sangre es sucia? Granger. ¿Lo crees? La bruja gritó, inclinándose hacia adelante para agarrarle su mano. ¿Qué demonios estás haciendo? Él preguntó, aceptando que estaba empezando a entrar en pánico en respuesta a sus movimientos dudosos. Granger, pero qué jodidos. Rápidamente le hizo un corte similar en su mano, y una combinación de sorpresa y reflejos lentos no le permitieron interferir mientras ella chocaba sus palmas juntas con un golpe húmedo. Ahí tienes, Hermione espetó, manteniendo las manos torcidas y pegajosas en un firme apretón mientras hablaba, ahora tu sangre es sucia también. La fuerza de sus músculos irrumpió con un calor acogedor, y fue directamente a sus brazos, arrancando su mano ensangrentada del agarre de Hermione, arrojándola lejos de él. La bruja gritó cuando cayó en el suelo, igual como lo había hecho en la mañana, pero él estaba demasiado ocupado mirando su piel manchada de rojo para notar la ironía. Lo peor era que no podía distinguir su sangre de la de ella. Todo era del mismo color y no tenía idea de lo que eso significaba. Su mirada amplia y perturbada recorrió a Hermione que lo estaba mirando con una expresión de horror y aturdimiento. El marco amenazador que le había empeñado su rostro se había ido, y su mirada inocentemente familiar estaba de regreso en su lugar.
Ambos estaban respirando agitados, y el sonido rebotaba entre ellos mientras él trataba de recuperar un poco de compostura. Había demasiadas emociones bajo de su piel, ira, humillación, confusión, pero era demasiado para absorber. Así que simplemente se quedó sentado allí, inmóvil, mirándose ambos a los ojos con el pecho agitado. La escena era extrañamente reminiscente a su extraña mañana, pero la diferencia era tan significativa. No había sonrisas juguetonas o salpicaduras infantiles, solo estaban ellos y la sangre. Él podía sentir el sabor metálico invadiendo su nariz y de repente extrañó el aroma natural de Grenier. «Oh, por Dios», dijo ella jadeando sorprendida. Sus movimientos fueron bruscos cuando se inclinó sobre sus rodillas. «Oh, Dios mío, Malfoy, lo siento». «No te acerques», él gruñó, presionando la espalda contra la pared mientras ella se arrastraba hacia él. «No me toques». «Maldita perra loca». No puedo creer que hiciera eso», ella tartamudeó tristemente, las lágrimas brillaban por sus mejillas y labios. «Ven, déjame verte y...» «¿Qué fue lo que hiciste?». Él murmuró mirando la herida por un momento antes de ponerse de pie bruscamente. «¿Qué mierda fue lo que hiciste?». «No lo sé», Hermione se quejó en voz alta, retrocediendo cuando él pasó furioso junto a ella. «¿A dónde vas?». «Lejos de ti», contestó bruscamente cuando salió de la habitación, deteniéndose en la puerta para darle una mirada final. «No te me acerques ni a un centímetro». «Malfoy, por favor». Ella dejó escapar, pero él ya se había marchado. «Déjame explicarte». Todo lo que obtuvo fue el fuerte golpe de un portazo. Su cuerpo se sacudía violentamente, convulsionándose mientras soltaba sus gritos. Se enroscó como si fuera un ovillo. Sus gemidos y llanto de angustia fueron ligeramente apagados cuando cubrió el rostro con sus brazos. Dejó que saliera todo, lloró hasta que sus entrañas físicamente se quemaran y luego un poco más. Del otro lado de la pared, Draco se sentó en su cama y escuchó atentamente su dolor. Dulce Merlín, extrañaba sus suspiros de ducha que lo calmaban. Examinó su mano con el ceño fruncido, buscando de nuevo cualquier indicio posible de que su sangre fuera diferente. Pero no había nada, era el mismo color, la misma textura, simplemente era la misma. No debía haberla incitado. Cerró los ojos y se preguntó por qué demonios se sentía culpable. Tendría que haber estado rugiendo de ira y planeando causarle dolor por lo que ella le había hecho, pero todo lo que podía hacer era preguntarse qué es lo que la había hecho quebrarse de esa manera. La quería despreciar, quería regresar allí y disfrutar de su angustia. Pero no lo hizo. No la odiaba. Hermione no tenía idea de cuánto tiempo le había llevado calmar su llanto, pero asumió con seguridad que habían sido al menos 3 horas. Todo el ruido de fondo de Hogwarts se había esfumado y su dormitorio era definitivamente más oscuro. Sus ojos miraron los normales azulejos prístinos, frunciendo el ceño mientras estudiaba las manchas rojas dispersas a su alrededor. Las huellas dactilares carmesí llamaron su atención por un momento, recordándole los pétalos de amapola en la nieve. Eran las huellas de Draco. Era probable que nunca supiera el porqué, pero estaba desesperada por ir a disculparse con él y tratar de racionalizar sus actos. Estaba tan enojada consigo misma por tomar represalias contra él, por perder la cabeza de esa manera. Se suponía que era la sensata entre sus amigos, la voz de la razón, y mira lo que había hecho. Sus ojos hinchados se giraron para inspeccionar el corte desde su dedo anular hasta el pulgar y notó que la sangre ya había comenzado a coagular. Se dio cuenta entonces de que en ningún momento su herida autoinfligida le había causado dolor, y no pudo evitar preguntarse si Malfoy estaría adolorido. Mordiéndose el labio inferior, forzó su mano a permanecer firme mientras curaba los daños. Después de un par de conjuros recitados en voz baja, el baño lucía completamente normal, salvo la bruja destrozada en el centro de esta. Se quedó inmóvil por un par de minutos, tratando de reunir desesperadamente los restos dispersos de su dignidad y valentía. Necesitaba verlo. Necesitaba explicarle. Usando el lavabo de apoyo, se arrastró por el piso y dejó torpemente los fríos azulejos con sus piernas temblorosas y una punzada en el pecho. Tragó un nudo nervioso cuando estuvo delante de su puerta,
levantando lentamente la mano para tocar los nudillos suavemente contra la puerta de madera. Malfoy, lo llamó, ¿puedo pasar, por favor? Te dije que no te quería cerca, salió una voz bronca, pero Hermione esperaba eso y se negó a ser disuadida. «Aló, Mora», murmuró, respirando hondo antes de empujar la puerta. Se acercó a su habitación ansiosa, su mirada húmeda lo encontró sentado erguido en su cama y viéndose mucho más tranquilo de lo que ella esperaba. «Malfoy. Pensé que había sido muy claro, no te quiero aquí», la interrumpió sereno, peligrosamente en voz baja y suave. «Lo sé», Hermione murmuró, dando algunos más pasos hacia él. «Pero necesito explica». «Lárgate», él demandó sin mirarla. «No quiero que te me acerques». «Draco, por favor», ella rogó, lanzando su orgullo al viento. Ya la había jodido, y él tenía todo el derecho de saber por qué. Mi sangre no se quedará en ti. Tu sistema ya lo ha. Soy perfectamente consciente de cómo funciona mi anatomía, Granger, dijo arrastrando las palabras, y ella pudo observar cómo su mandíbula se tensaba. Vete. Merlín sabría por qué la decisión de caminar hasta su cama funcionaría a su favor, pero una parte de ella pareció pensar que, si estaba más cerca, él estaría más dispuesto a escucharla. Finalmente, él lanzó su mirada de acero plateado a su dirección, pero aún no había ninguna señal del desprecio para la que ella se había preparado. Simplemente la miró como si nunca la hubiese visto antes y por alguna razón eso la molestó. Draco no tenía idea de cómo actuar ante su presencia. Todas las células de su confundido cerebro le decían que la agarrara y la botara fuera de su habitación, repitiéndolo hasta que entendiera, pero de alguna manera su confusión le ganaba a su furia y necesitaba saber por qué lo había hecho. Sabía lo suficiente de biología para reconocer que su sangre mugel no le estaba infectando, pero ese no era el problema. Era ella. Casi podía jurar que la sentía a ella en su sistema, bailando en sus venas y afectando su mente. Ese era el problema. Lo lamento mucho, Draco, farfulló, llamando su atención de nuevo, en verdad yo solo lo siento mucho. Había dos cosas que lo hizo estremecerse, lo primero es que había utilizado su nombre de pila, y lo segundo fue prácticamente sus efusivas disculpas. Estudió rápidamente sus rasgos, encontrando una sinceridad extrañamente refrescante cuando lo comparó con sus emociones anteriores. Las emociones que le habían conducido a esto. Me enteré que la profesora Burbage fue asesinada hoy, reveló lentamente y él pudo ver que estaba tratando de resistir la nueva ola de lágrimas detrás de sus ojos almendrados. Fue Voldemort. Draco parpadeó. Su estallido ahora tenía sentido, pero no había oído ese nombre desde que Snape lo había abandonado aquí. Entonces se dio cuenta por primera vez que no podía considerarla como su enemigo, simplemente no tenía sentido cuando la misma criatura los quería a ambos muertos. No, no eran enemigos, pero tampoco eran aliados. Era en algún punto intermedio. Era una amiga, Hermione continuó con un ligero sollozo. Y cuando tú dijiste esas cosas, yo solo me desquité contigo y no fue justo. Draco permaneció en silencio porque no tenía idea de qué podía hacer. La tentación de gritarle por ser tan estúpida estaba allí, pero no se abrió el paso lo suficiente. La culpa exasperante simplemente no se movería, y una pequeña voz molesta en su cabeza le decía que nunca debió haberse burlado de ella, desde cuando Granger se había convertido en un factor de conciencia débil. Si tuviera que adivinar, se aventuró a que había comenzado todo cuando le había empezado a dejar comida. Lo siento mucho, dijo de nuevo, una lágrima tenaz salió de sus pestañas. Te prometo que jamás haré de nuevo algo así. Draco la observó, sintiendo su honestidad invadiéndolo como un sedante. Respiró profundo e ignoró el impulso de suspirar cuando su aroma volvió a conectar con sus sentidos. Era un poco salado por la influencia de las lágrimas, pero sin lugar a duda era de ella. No quería gritarle, no se sentía bien cuando Granger lucía tan vulnerable. Después analizaría esa decisión, pero no podía hacerlo en ese momento. Por favor, di algo, Hermione imploró, inclinándose un poco más cerca. Cualquier cosa.
Él se mordió el interior de la mejilla y arqueó una ceja. Si lo vuelves a hacer de nuevo, comenzó anunciando cada sílaba cuidadosamente, te arrepentirás. Los detalles concretos no fueron necesarios, él podía darse cuenta de que ella sabía a lo que se refería. Está bien, asintió aturdida. No estaré aquí para siempre, Granger, le dijo. Y recordaré todo lo que me hiciste. ¿Soy claro? Sí, Hermione susurró, viéndose más aliviada de lo que a él le habría gustado. En verdad lo lamento. Ya lo entendí, Draco la interrumpió rodando los ojos. Ahora déjame solo. Ella no se movió. ¿Te duele?, preguntó tímidamente señalando su mano lesionada. Número. Déjame limpiarla, le pidió, extendiendo su brazo para ofrecerle su mano. Solo tomará un segundo. ¿Puedo limpiarla yo? Por favor, lo interrumpió ganando un suspiro de frustración por parte del chico pálido. Lo mejor es que lo saneé. Mierda, está bien, él gruñó, poniendo la mano sobre la suya, pensando que la haría salir más rápido. Date prisa de una puta vez, Granger. Hermione se humedeció los labios ansiosa antes de ladear la varita, deslizándola por encima de la herida que le había causado. Se dio cuenta que tomaría un par de minutos en realizarlo, y el silencio era demasiado denso para ella. Alzó los ojos para ver su rostro, pero su mirada severa la hizo desviar a la importante pila de libros que estaba en su mesita de noche. ¿Ya los leíste a todos?, preguntó, arrugando la frente con interés. Solo los hojeé, reveló con un reacio quejido. Ya los había leído antes. No me sorprende, su voz aún sonaba inquieta con una mezcla de nervios. Son nuestros libros de textos. De nuestros años anteriores, terminó por ella. Sí, lo noté. ¿Y qué lees? Apenas hay una gran variedad de opciones de actividades, Draco frunció el ceño, dándose cuenta entonces que efectivamente Granger estaba sujetando su mano. Necesitaba que se fuera. Ahora. Date prisa de una puta vez. Casi termino, murmuró, pasando la punta de su varita sobre las últimas manchas de sangre. Ya, está bien. Rápidamente arrancó la mano de los delicados dedos de la bruja, y comprobó que su mano estaba como antes, asintió con la cabeza y miró hacia la puerta. Ahora lárgate, Granger. Su mirada se desvió a la montaña de libros de nuevo y abrió los labios para decir algo. Fuera lo que fuese, su valentía Gryffindor se había terminado claramente por esa noche, dejó torpemente su cama y salió arrastrando los pies de su cuarto. Solo cuando la puerta estaba cerrada con seguridad él se permitió exhalar, masajeándose el puente de la nariz y repitiendo los acontecimientos extraños que se habían suscitado en las últimas horas en su cabeza. Si alguna vez había un claro signo de que este lugar le estaba empezando a afectar su cordura, seguro que era este. Bajó su mirada hacia sus dedos fantasmales recién curados, sin encontrar evidencias de que ella le había lastimado la mano. Aunque se mantuvo firme de que podía sentirla, corriendo a través de su torrente sanguíneo, y culpaba a las llamas invisibles de su esencia por su incapacidad de poder dormir hasta el amanecer. Cuando se despertó en algún momento de la tarde del día siguiente, hizo lo que siempre hacía, se vistió con sus prendas habituales y se dirigió a la cocina para ver lo que Granger le había dejado para comer. Cotas pie, uno de sus favoritos. Y al lado de la olla humeante había una pila peculiar de libros, ninguno de los cuales había visto antes.